¿Y si la paz no fuera un tratado que se firma en un despacho, sino un sistema que se diseña, como una aplicación o un código? ¿Y si las guerras fueran en realidad un error de sistema? Un bug que podemos corregir. Es una perspectiva que lo cambia todo. Deja de ser un problema de moralidad, de buenos y malos, y se convierte en un problema de ingeniería social. De diseño. Exacto. Y un sistema, por definición, se puede rediseñar. Claro. Y con esa idea en mente, hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo que conecta tres fuentes que, a primera vista, no podrían ser más dispares. La verdad es que es un trío fascinante. Totalmente. Por un lado, la filosofía de un reformador social del siglo XIX, Robert Owen. Por otro, las propuestas superactuales de Evaristo Torregrosa en su obra Del placer al éxtasis. Y para unirlo todo, la perspectiva puramente lógica, casi fría, de una inteligencia artificial, Gemini. Ahí está. Y lo increíble, como veremos, es que los tres apuntan en la misma dirección. A pesar de partir de lugares completamente distintos, ¿eh? Un socialista utópico, un filósofo contemporáneo y una IA. Es alucinante. Nuestro objetivo hoy es entender cómo decisiones que parecen muy personales, dónde guardamos nuestros ahorros o si tenemos coche o no, pueden funcionar como una especie de ciberseguridad social. Pequeños actos individuales que, en conjunto, pueden desactivar conflictos desde la raíz. Esa es la clave. Porque la conclusión sorprendente a la que llegan estas fuentes, separadas por siglos y por naturaleza, humana y artificial, es que la paz no es un ideal por el que rezar, sino un resultado técnico. Y ético. Un resultado que depende fundamentalmente de cómo organizamos nuestra sociedad y, sobre todo, nuestro consumo. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque es potente. Empecemos por la idea más directa, la que encontramos en Torregrosa. Nuestra forma de consumir es el combustible de la maquinaria de la guerra. Hay una frase suya que es un puñetazo sobre la mesa. Dice, la mayor democracia del mundo es la economía. Cada euro que gastamos es un voto. Es que es una verdad incómoda. A menudo pensamos en la política como algo que ocurre cada 4 años en las urnas. Pero Torregrosa nos dice que votamos docenas de veces al día, con la cartera. Y esos votos tienen consecuencias globales muy, muy reales. Clarísimas. De hecho, él pone el foco en lo que llama las guerras del petróleo. Ujú. Argumenta que algo tan cotidiano como usar un coche privado, vamos, algo que millones de personas hacen sin pensar, es en realidad un acto político. Porque estás financiando indirectamente a dictaduras que basan su poder en los combustibles fósiles y que con frecuencia son focos de inestabilidad mundial. Y no es una conexión abstracta, es un flujo de capital literal, irrastreable. Totalmente. El consumo masivo de ciertos recursos no solo agota el planeta, sino que crea unas tensiones geopolíticas brutales por su control. Torregrosa lo define de una forma muy gráfica. ¿Cómo? Dice que vivimos a base de placeres mínimos. Placeres mínimos. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere a satisfacciones rápidas, de baja intensidad y a menudo solitarias. La comodidad de ir en tu coche, el último gadget tecnológico, Ya veo. son placeres que nos dan una gratificación instantánea, pero que tienen un coste global altísimo en términos de contaminación, de explotación y al final de conflicto. Son placeres que, en el fondo, nos aíslan. Y aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción, porque entra en juego la IA, y lo que dice te deja helado. Gemini lo confirma todo, pero sin una pizca de moralidad, solo con análisis de datos. Es que esa es la clave. Describe el consumo individual como, y cito literalmente, el motor que mantiene encendida la maquinaria bélica. Y esa conclusión es aterradora precisamente por su frialdad. La IA no dice que los humanos seamos malos o violentos por naturaleza. No. Lo que su análisis de sistemas concluye es que hemos montado un sistema que se comporta como una ecuación, con un resultado inevitable. O sea que si la variable consumo competitivo de recursos finitos está al máximo, La variable conflicto no puede ser cero. Es pura lógica de sistemas. vamos, que desde su punto de vista, si no cambiamos el sistema de consumo, la paz es matemáticamente imposible. Es una frase demoledora. Pero también es una frase esperanzadora, ¿no crees? ¿Por qué?
Porque si es un problema matemático, de variables, significa que si cambias las variables, cambias el resultado. Y ahí es donde entra la parte práctica. Exacto. El concepto de ciberseguridad social, Torregrosa no se queda en la crítica, propone acciones muy concretas. La primera ya la hemos insinuado. Renunciar al automóvil privado. Un gesto que él mismo, según las fuentes, lleva a la práctica. Que, seamos sinceros, no es una decisión sencilla para mucha gente. Implica un cambio de mentalidad radical. Nuestras ciudades están diseñadas en torno al coche. Es un buen punto. Quizá el problema es el diseño de las ciudades. Ahí le has dado. Y su segunda propuesta es, quizás aún más potente y accesible, mover el dinero a la banca ética. A ver, explícanos un poco qué es esto. Básicamente, se trata de ser conscientes de que el dinero que tenemos en el banco no está quieto en una caja fuerte. El banco lo invierte. Claro. La banca tradicional, a menudo, invierte en industrias muy lucrativas, como la armamentística. La banca ética, en cambio, son instituciones que te garantizan por contrato que tus ahorros nunca financiarán armas. ¿Y entonces dónde lo invierten? Pues se destinan a proyectos con impacto social positivo. Energías renovables, agricultura ecológica, cooperación al desarrollo. O sea, es una forma directa y muy poderosa de retirar nuestro voto económico del sistema del conflicto y dárselo a un sistema de cooperación. Exacto. Es dejar de ser, sin saberlo, un microaccionista de la guerra. Qué fuerte. Pero todo esto, el coche, el banco, es fascinante porque son acciones muy concretas. Sin embargo, las fuentes parecen sugerir que si solo nos quedamos ahí, estamos tratando el síntoma, no la enfermedad. El verdadero problema no es qué compramos, sino por qué sentimos esa necesidad de comprar, de poseer, de tener más que el otro. Justo. Y ahí es donde tenemos que viajar en el tiempo, casi 200 años atrás, a la Escocia industrial de 1813 y a un personaje increíble, Robert Owen. Efectivamente, Owen fue un visionario. En plena revolución industrial, mientras todos veían la competencia egoísta como el motor natural del progreso, él dijo, un momento, esto es un error de base. Su idea más revolucionaria, que a día de hoy sigue siendo dinamita pura, es que el carácter no es innato. Su frase clave es, el carácter del hombre se forma para él y no por él. Es una idea que da un poco de vértigo, ¿no? Le quita mucho peso a esa idea del mérito individual que tanto celebramos hoy en día. Totalmente. Lo que Owen dice es que somos producto de nuestro entorno. Si desde que nacemos la sociedad, la escuela, la familia, la cultura, nos programa para la rivalidad, para ser el número uno, Para ganar a toda costa. El resultado inevitable es el conflicto a todas las escalas, desde el patio del colegio hasta el campo de batalla. la guerra es solo la competencia llevada a su máxima expresión. Y él criticaba la competencia porque decía que nos aísla, que nos convierte en enemigos y que era un desperdicio brutal de lo que él llamaba energía cerebral. Exacto. Pensaba en toda esa inteligencia, esa creatividad y ese esfuerzo que dedicamos a ganarle al de al lado, a proteger lo nuestro. Cuando podríamos estar colaborando. Claro. A competir por recursos que si se gestionaran en colaboración serían abundantes para todos. Y se preguntaba, ¿qué podríamos construir si toda esa energía la pusiéramos en común? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es increíble pensar que Owen, en 1813, sin ordenadores ni teoría de sistemas, ya veía la competencia como un mal software para la sociedad. Totalmente. ¿Cómo se traduce esa idea del desperdicio de energía cerebral al lenguaje de una IA como Gemini? Pues para una IA es un problema de optimización de red. Es pura matemática. Imagina que 1000 de los mejores programadores del mundo intentan resolver el mismo problema, pero cada uno en secreto, compitiendo por ser el primero. Eso es competencia. Vale. Ahora imagina que esos 1000 programadores colaboran en un proyecto de código abierto, compartiendo cada avance. La velocidad y la calidad de la solución aumentan de forma exponencial. Claro, es mucho más eficiente. Infinitamente más. La IA ve el conflicto humano de la misma manera, como un uso terriblemente ineficiente de los recursos cognitivos de la red humana. O sea que para Gemini la competencia es un algoritmo obsoleto. Literalmente. Un algoritmo obsoleto en un mundo interconectado y con recursos finitos. Es un código que genera constantemente errores de sistema. Guerras, crisis económicas, colapso ecológico. Y la colaboración, en cambio, es un algoritmo superior. Más estable, más resiliente y con mejores resultados para el conjunto del sistema. Sí.
Y Evaristo Torregrosa recoge este guante y lo actualiza. Propone que la colaboración no sea un deber moral, ni un sacrificio por el bien común, sino algo mucho más atractivo. La presenta como la mayor fuente de placer posible. Esa es su genialidad. Él contrapone los dos modelos. La competencia y la colaboración. Sí, la competencia, dice, genera una satisfacción muy pobre, aleatoria, solo la disfruta el que gana y basado en la angustia constante de poder perder. La colaboración, sin embargo, produce un placer intenso y compartido. El éxito no es solitario, es colectivo. El placer se multiplica. Me llama la atención ese término que usa, proniplacer. Suena casi a un neologismo de ciencia ficción, pero parece que apunta a algo muy humano. Sí, es un concepto central en su obra. Intenta oponerlo a esos placeres mínimos de los que hablábamos, ¿no es así? Justo. Proniplacer significa placer proporcional, universal y máximo. Es un tipo de placer que no disminuye al compartirse, sino que aumenta. Ponme un ejemplo. Piensa en la sensación que tiene un equipo de científicos cuando descubre una vacuna. No es la alegría de uno solo, es algo que se multiplica porque beneficia a todos. O piensa en una orquesta. Es una analogía fantástica. El placer del violinista no viene de tocar más fuerte que el resto, sino de cómo su sonido se integra con los demás para crear algo mucho más grande. Pues Torregrosa argumenta que podemos y debemos diseñar nuestra vida social con esa misma lógica orquestal, y esto conecta con otra de sus ideas. La vida no debería ser un sacrificio, sino un acto de gratitud. La sociedad nos ha dado el lenguaje, la ciencia, el arte. Colaborar, crear juntos, es la forma más placentera de devolver esa gratitud. Entonces, si estamos programadas para competir, como decía Owen, significa que podemos cambiar el programa. Si nuestro carácter se forma para nosotras, podemos participar en ese proceso de formación. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que proponen todas las fuentes es un sí rotundo. Hablan literalmente de reprogramar el inconsciente. Suena complicado. La idea es que, de la misma forma que la sociedad nos bombardea y nos programa para el consumo y la rivalidad, a través de la publicidad, de la cultura, nosotros podemos, conscientemente, introducir nuevos hábitos. Crear nuestro propio código. Nuestro propio código, basado en la vida sencilla y la colaboración. ¿Y cómo se consigue eso en la práctica? ¿Por dónde se empieza a reescribir ese código? Por el principio de todo, la educación. Y aquí la conexión con Robert Owen es directa y potentísima. Owen no solo teorizó, lo puso en práctica hace 200 años en sus fábricas de New Lanark. Creó las primeras guarderías y escuelas para los hijos de los obreros, ¿verdad? Sí, y su método era revolucionario. Consistía en una educación en la no competencia. ¿Y en qué consistía exactamente? Pues, para empezar, eliminó por completo los premios y los castigos. Entendía que eso solo enseña a los niños a buscar la aprobación externa o a evitar el dolor en lugar de disfrutar del aprendizaje en sí. Interesante. Y, sobre todo, sustituyó los juegos competitivos por juegos cooperativos. Juegos en los que, para ganar, todos tienen que colaborar. Exacto. Juegos donde el éxito de uno depende necesariamente del éxito de todos. Si el objetivo es que el equipo entero construya una torre o llegue a la meta, la competencia interna se vuelve contraproducente, absurda. Lo que se educa de esta forma es la sensibilidad para que el bienestar ajeno te produzca placer. Eso es, se entrena el músculo de la empatía hasta que la felicidad del otro se siente como propia. Es la base para poder experimentar el prouniplacer en la vida adulta. Es cambiar el sistema operativo desde la infancia. Y esta idea de que la cooperación es más fundamental que la competencia no es una ocurrencia aislada de Owen o Torregrosa. Los textos mencionan a otros referentes para reforzarla. No, para nada. De hecho, casi un siglo después de Owen, un naturalista y geógrafo ruso, Piotr Kropotkin, le dio una base biológica sólida. Ah, sí. Mientras el darwinismo social de la época se centraba en la lucha por la supervivencia, Kropotkin escribió El apoyo mutuo, para demostrar, con cientos de ejemplos del mundo animal, que la cooperación, la ayuda mutua, es un factor clave en la evolución. A menudo mucho más importante que la competencia. Muchísimo más. La colaboración, por así decirlo, también está en nuestros genes evolutivos. O sea que no solo es más eficiente y placentero, sino que también es más natural. Y esta idea se traslada también a la estrategia política. Por supuesto. Ahí es donde las fuentes citan a Henry David Thoreau y a Mahatma Gandhi. Si la maquinaria de la guerra necesita nuestro consumo y nuestros impuestos para funcionar... La herramienta de cambio más potente es sencillamente la no colaboración. La desobediencia civil.
La lógica es simple y demolidora. Si los ciudadanos, de forma masiva, se niegan a ser el combustible, la maquinaria se detiene. Gandhi lo demostró a una escala gigantesca en la India. La no colaboración consciente es la máxima expresión de esa ciberseguridad social. Y esa es la síntesis final a la que llegan todas las fuentes, cada una por su camino. La paz no es un milagro ni una utopía inalcanzable. Es, en palabras de la IA, un resultado de diseño. Si introducimos los hábitos de colaboración, consumo ético y educación cooperativa en el sistema operativo de la sociedad, El conflicto se convierte en un error de cálculo, un programa obsoleto que nadie tiene interés en ejecutar. en resumen, lo que hemos visto hoy es un cambio de paradigma total. Hemos explorado cómo la paz puede abordarse no como un frágil pacto político, sino como un robusto problema de diseño técnico y ético. Y las herramientas no son los ejércitos ni los tratados. Sino la banca ética, el consumo consciente y una educación que sustituya la competencia feroz por la colaboración creativa. Y el objetivo final de todo este rediseño, de esta reprogramación personal y colectiva, es hacer una transición. Pasar de la búsqueda de esos placeres mínimos, individualistas y basados en la escasez, A lo que Torregrosa llama el pro-uniplacer. ese placer máximo que nace de la creación y el bienestar compartidos, como decíamos, como en una orquesta. Exacto. Porque en última instancia, la gran conclusión que se destila de estas fuentes es que la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia activa de una colaboración consciente y sobre todo placentera. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Las fuentes sugieren que la misma sensibilidad que nos permite emocionarnos con el arte o disfrutar de la belleza de la naturaleza es la que debería impulsarnos a actuar ante el dolor injusto. Si esto es así, y si hemos visto que la colaboración es la mayor fuente de placer, queda una pregunta en el aire. ¿Cuál podría ser el primer pequeño acto de no colaboración con el consumo agresivo que, paradójicamente, nos podría generar el mayor bienestar? Radicalmente simple y, bueno, enormemente poderosa. La idea de que el arma de construcción más masiva que existe no dispara, no explota, sino que simplemente se niega a colaborar. El viaje que proponen estos textos empieza con una noche en la cárcel en 1846 y termina con algo que describen como una ley matemática del poder social. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo el simple acto de decir no, pero de forma coordinada, ha podido derribar imperios enteros. Es que es una perspectiva que te obliga a replantearte todo, ¿verdad? Porque normalmente asociamos el cambio con la acción directa, a menudo violenta, tomar el poder, asaltar el palacio, ese tipo de cosas. Pero estos textos proponen justo lo contrario, que el poder real no reside en la confrontación, sino en la retirada estratégica del consentimiento. Y ojo, no es pasividad, es una desconexión consciente, colectiva. Y lo más interesante, como decías, es que este poder no es una cuestión de opinión, sino que, como veremos, los análisis sugieren que responde a lógicas casi de la física de sistemas, de cómo las redes de poder se sostienen o, literalmente, se desmoronan. Pues empecemos por el principio, por la chispa. Esa noche en la cárcel, Henry David Thoreau, 1846, se niega a pagar un impuesto. Que, a ver, suena casi anecdótico, pero ese impuesto financiaba la guerra de Estados Unidos contra México y, por extensión, el sistema esclavista. Un gesto que podría parecer pequeño, casi testimonial, pero su ensayo, la desobediencia civil, se convirtió en algo monumental. ¿Cuál fue la idea central que encendió esa chispa? Lo que es crucial aquí, y que los textos subrayan, es que Thoreau redefine por completo la relación del ciudadano con el Estado. No se trata solo de que se tenga el derecho a desobedecer una ley injusta, que es algo que ya se venía debatiendo. Él va mucho más allá. Argumenta que se tiene la obligación moral de hacerlo. O sea que no es un derecho, es un deber. Exacto. Convierte la desobediencia en un deber ético. Para él, su conciencia era una autoridad superior al Estado. Entiendo. Entiendo la idea de Thoreau como un acto de conciencia individual, casi de pureza moral. Pero me cuesta ver cómo la negativa de un solo hombre, que además vivía bastante aislado, puede mover los cimientos de un imperio. Los textos deben explicar cómo se escala esto, ¿no? Supongo que aquí es donde entra en escena Mahatma Gandhi. Precisamente. Thoreau planta la semilla filosófica, pero Gandhi es quien la convierte en un bosque. Los textos lo describen como el que convierte la chista en un incendio moral, porque él sistematiza la idea. Crea la satyagraha,
que se traduce como la fuerza del alma o la fuerza de la verdad, y que es, en esencia, la aplicación a gran escala y de forma estratégica de la no colaboración. Gandhi entiende que el poder del Imperio británico en la India no residía tanto en sus soldados, sino en la cooperación de los propios indios. justo, en la cooperación de millones de indios, y pone en marcha acciones muy concretas para cortar esa cooperación. Acciones brillantemente diseñadas, por lo que veo. Sí, los ejemplos que se citan son muy claros. Primero, la famosísima Marcha de la Sal de 1930. El imperio tenía el monopolio de la sal, un producto de primera necesidad, y Gandhi caminó casi 400 kilómetros hasta el mar para recoger un puñado de sal, un acto ilegal. Pero no lo hizo solo, miles se unieron, y luego millones por todo el país empezaron a producir su propia sal. Era una desobediencia masiva, muy visible, y que ridiculizaba el poder colonial. Y no se quedó ahí, claro. El boicot a los productos británicos, sobre todo a los textiles. Eso fue un ataque directo a la viabilidad económica del sistema. Un golpe durísimo. Gandhi promovió el uso de la rueca manual, la jadi, para que los indios tejieran su propia ropa. Fíjate, los textos recogen cómo esto causó un pánico real entre dos comerciantes de Manchester. Pero para mí el concepto más potente que aplicó fue la no colaboración administrativa. Esto es clave. Instó a funcionarios, abogados, estudiantes a que simplemente dejaran sus puestos en el aparato colonial, a que dejaran de participar. Y Gandhi demostró de forma práctica que un imperio no puede gobernar un vacío. Si la gente retira su apoyo, la estructura, por muy imponente que parezca, se derrumba. Aunque los textos también señalan que esto no fue un camino de rosas. Mencionan la enorme presión y la violencia brutal que sufrieron los que participaban. No es tan simple como dejo de colaborar. Requería un nivel de sacrificio personal que hoy es difícil de imaginar. Desde luego. Y esa es la genialidad y a la vez la dureza de la estrategia. La no violencia activa expone la violencia del opresor. Cuando las cámaras del mundo veían a la policía colonial apaleando a manifestantes pacíficos que simplemente estaban sentados, la legitimidad del imperio se evaporaba. Les obligaba a mostrar su verdadera cara. Y esa misma lógica, esa misma arma, viaja a Estados Unidos con Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles. Pero, un momento, porque la situación de King en Alabama no era la de Gandhi en la India colonial. Allí luchaban contra un poder extranjero. King luchaba contra un sistema del que en teoría formaba parte. Explican los textos cómo esa diferencia obligó a King a adaptar la estrategia. No podía simplemente decir, vámonos, tenía que cambiarlo desde dentro. Es una observación fundamental. Y sí, lo explican. King adaptó la estrategia para paralizar la injusticia desde el interior del propio sistema. El boicot de autobuses de Montgomery es el ejemplo perfecto que analizan las fuentes. No se trataba de crear un Estado nuevo, sino de forzar al Estado existente a cumplir sus propias promesas de igualdad. Durante 381 días, la comunidad negra de Montgomery se negó a usar un sistema de transporte segregado. 381 días. Más de un año. Eso es una resistencia increíble. Debió tener un impacto económico brutal. Devastador. Devastador para la compañía de autobuses y los comercios del centro. La comunidad organizó un sistema alternativo de transporte, con coches compartidos, una logística complejísima que demostró una capacidad de autoorganización asombrosa. Y lo mismo con las sentadas en los restaurantes. La simple presencia pacífica de estudiantes negros en lugares solo para blancos generaba una crisis. Exponía la irracionalidad, la violencia del sistema. King entendió que la no violencia no era sumisión, era una forma de presión económica y moral que obliga al opresor a confrontar su propia brutalidad. Hay una cita en los materiales donde dice algo como: tenemos que usar el arma del amor, pero nuestros oponentes deben saber que somos tan serios con nuestro amor como ellos lo son con su odio. Esa frase lo resume todo. La no violencia como una fuerza activa, una presión inmensa. Espera un segundo. Entonces, si juntamos a Thoreau, Gandhi y King, lo que emerge es una especie de patrón. Pero aquí es donde los textos dan un giro y, bueno, la cosa se pone realmente interesante. Dejan de hablar de historia y filosofía y empiezan a hablar casi de física o de matemáticas. Se refieren a una ley matemática del poder social. ¿Qué es exactamente eso? Pues aquí es donde la idea explota conceptualmente. Se replantea por completo la naturaleza del poder. Tradicionalmente pensamos que el poder es algo que un rey, un presidente o un dictador posee, algo intrínseco.
Los análisis que tenemos proponen que esto es una ilusión. El poder de un líder no es una propiedad, sino que es una función. A ver, una función de la colaboración colectiva. Una de las fuentes lo expresa casi como una fórmula. Poder del líder igual a función de colaboración colectiva. Un líder no manda porque sí, manda porque los soldados obedecen, los funcionarios administran, los trabajadores producen y, bueno, los ciudadanos aceptan las reglas. Sin eso, El poder se evapora. se evapora. Vaya. O sea, lo que los textos están diciendo es que un dictador no es poderoso por sí mismo, sino que es una especie de espejismo que sostenemos entre todos con nuestra obediencia. ¿Es esa la idea? Exactamente, esa es la idea. Y la no colaboración es, por tanto, el acto de dejar de sostener ese espejismo. Es como cortar los cables que alimentan esa ilusión de poder. Y para explicar cómo funciona este corte de cables, los textos usan dos conceptos técnicos de la teoría de sistemas que son muy clarificadores. El primero es el desacoplamiento sistémico. Suena complejo. Pero la idea es sencilla. Imagina un motor. Para que funcione, todas las piezas deben estar acopladas y trabajar juntas. La no colaboración masiva es el acto de desacoplar piezas clave de la maquinaria social. Si los transportistas hacen huelga, si los controladores aéreos no van a trabajar, si los funcionarios no tramitan expedientes, el sistema empieza a fallar. Introduces una retroalimentación negativa que lo debilita desde dentro hasta que se para. Entendido. ¿Vale? ¿Y el segundo concepto? El segundo es la percolación, que a mí me parece visualmente muy potente. Imagina una esponja seca o un filtro de café. Si echas una gota de agua, no pasa nada. Si echas unas pocas más, tampoco. Pero si sigues echando, llega un punto de inflexión, un umbral crítico, en el que de repente el agua percola, atraviesa todo el material. En las redes de poder social, que son las sociedades, pasa algo parecido. No necesitas que el 100% de la gente se desconecte del sistema. Solo necesitas que una minoría estratégica deje de colaborar para que el no se extienda por la red y el sistema se fracture. Las órdenes del centro simplemente dejan de llegar. O llegan y nadie las ejecuta. La red de mando se rompe. Y lo más increíble es el número que dan los estudios que se citan. Hablan de un umbral sorprendentemente bajo. Ahí viene lo más contraintuitivo y, diría, esperanzador. Varios análisis de movimientos de no colaboración exitosos del siglo XX sugieren que ese umbral crítico puede ser tan bajo como un 3,5% o un 5% de la población. ¿Un 3,5%? ¿Tampoco? Sí. Actuando de forma coordinada, claro. No se necesita una mayoría, se necesita una minoría comprometida y estratégica para provocar un cambio sistémico. Es aquí donde encajan esos otros ejemplos que se mencionaban, como la Dinamarca ocupada por los nazis o Polonia bajo el bloque soviético. No fueron victorias militares. Exacto. Son ejemplos perfectos de esta teoría. En Dinamarca, durante la Segunda Guerra Mundial, una resistencia civil masiva y no violenta saboteó la maquinaria de guerra nazi. Y lo más famoso, claro, organizó el rescate de más del 90% de su población judía. No fue un ejército, fue una sociedad entera negándose a colaborar. Y en Polonia, en los 80, el sindicato Solidaridad no usó armas, usó huelgas masivas que paralizaron el país. Y a la larga fueron una pieza clave en el desmoronamiento de todo el bloque soviético. Desacoplaron el sistema. Esto nos lleva a la que quizás sea la afirmación más audaz de todos estos textos. Que la no colaboración es el acto democrático más profundo que existe, incluso más que votar. A primera vista suena una exageración, ¿no? ¿Cómo lo argumentan? Hombre, es que plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es la democracia? La tesis es que la democracia no puede ser solo un evento periódico como unas elecciones cada 4 años. Tiene que ser la capacidad constante y real de la ciudadanía de otorgar o retirar su apoyo al poder. Una guerra, por ejemplo, puede ser declarada por un puñado de líderes. Es un acto inherentemente jerárquico, pero la no colaboración masiva, por su propia naturaleza, no puede ser impuesta desde arriba. Claro, es que no existe un general de la desobediencia civil que pueda ordenar a la gente que se niegue a cooperar. No puede existir. Solo funciona cuando miles o millones de individuos deciden libremente y por convicción actuar juntos. La violencia puede ser el resultado de la obediencia de muchos a la orden de unos pocos. La no colaboración exitosa es el resultado de la decisión consciente de muchos de desobedecer esa orden. Es una manifestación de la voluntad popular en tiempo real. Es decir, que la violencia puede ser jerárquica,
autoritaria, pero la no colaboración es inherentemente distribuida, colectiva y voluntaria. Exactamente. Por eso la describen como la forma más pura de democracia. No requiere armas, sino convicción. No requiere obediencia ciega, sino conciencia colectiva. Redistribuye el poder de forma radical desde la élite hacia la ciudadanía. Mientras que la guerra depende de la orden de unos pocos, la paz y la justicia, bajo esta óptica, dependen de la decisión de muchos de no seguir sosteniendo la injusticia. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de la celda de un filósofo en 1846 a una ecuación sobre el poder social, viendo cómo esa ecuación se demostró en la India, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Polonia. El mensaje central parece ser que los sistemas de poder, por muy monolíticos que parezcan, dependen de un hilo increíblemente frágil: nuestra cooperación diaria. Así es. La gran conclusión que se desprende de estos materiales es que el poder no es algo que tienen los líderes, es algo que la gente les da a través de la colaboración. Y por lo tanto, es algo que también se puede retirar. Esto cambia por completo el tablero de juego. Implica que la variable más influyente en cualquier sistema social no es necesariamente la voluntad del líder, sino la decisión colectiva del pueblo de sostenerlo o, por el contrario, de desconectarse de él. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, que me parece muy potente. Los textos se centran, lógicamente, en grandes momentos históricos, en revoluciones. Pero si esta ley del poder es cierta, si es casi una ley física de los sistemas sociales, entonces debería operar a todas las escalas. La pregunta que queda flotando es: ¿en qué sistemas, grandes o pequeños, de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la comunidad, estamos colaborando? ¿Y qué pasaría si un número suficiente de personas, quizás solo ese pequeño porcentaje, simplemente y de forma coordinada, decidiera dejar de hacerlo?